Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 19 de febrero del 2024. Comienzo con la noticia positiva. Nuestra maratonista Luzmeri Rojas, a quien algunos de ustedes recordarán por aquella icónica imagen en los Juegos Panamericanos de Chile el año pasado, en la que sale ella abrazada por una bandera del Perú, sonriente tras ganar una medalla de oro, pues acaba de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, tras su buen desempeño en la reciente maratón de Sevilla. Ya son 4 los maratonistas peruanos clasificados a París 2024. Además de Luzmeri están Gladys Tejeda, Cristian Pacheco y Giovanna de la Cruz, a quien tuve el privilegio de conocer hace algunos meses en Huancayo y me explicó lo increíblemente rigurosa que es la vida del maratonista de alto nivel. Así que ojalá le vaya extraordinario a los 4, que son dignos representantes del país. Ok, vamos con las noticias del frente político local y también con lo más saltante de los programas dominicales de anoche. Hay un par de temas que están generando mucha polémica en las redes sociales y que voy a dejar para el final del podcast porque son asuntos sobre los cuales quisiera compartirles mi opinión personal. Me refiero al lío entre Paolo Guerrero y al club César Vallejo y este comentario que dio en Virú la presidenta Dina Boluarte, en el que se autoidentificó como, entre comillas, la mamá de todo el Perú. Pero antes de llegar a eso, empiezo hablándoles de otro Boluarte, Nicanor, el hermano de la presidenta. Un reportaje en Punto Final mostró nuevos casos de personas allegadas a este personaje que lograron contratos con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, cuando esta cartera estaba en manos de Dina Boluarte. Se trata de Arturo Miranda Blanco, de Nilson Leo Torres, Enrique Vilches Vilches y Genoveva Correa Bizalot, todos compañeros de Nicanor Boluarte cuando este fue gerente general de Sensico, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, entre el 2017 y el 2018, según cita RPP. De hecho, uno de esos 4 individuos, Enrique Vilches, ha pasado a ser hoy secretario general de la presidencia de Dina Boluarte. En el caso de Nilson Leo, veo que entre el 2021 y el 2023 obtuvo 10 contratos de asesoramiento con el MIDIS por nada menos que 246.000 soles. En respuesta al reportaje, la oficina de la Presidencia de la República salió a decir que son, abro comillas, escrupulosos en el cumplimiento de la contratación de profesionales, cierro comillas, mientras que el MIDIS ha descartado cualquier tipo de injerencia por parte del hermano de la presidenta en estas contrataciones. Como siempre les digo, no porque ciertas personas sean amigas de Nicanor Boluarte debe uno asumir que son incompetentes a quienes se les ha puesto en un cargo público por favor de alguien más. Eso hay que analizarlo caso por caso. Pero todo lo que sí se ha venido comentando, digamos, es evidencia de la influencia que tiene Nicanor Boluarte sobre su hermana, cosa que el premier Alberto Tarola se ha empecinado en negar porque le quita peso a él también, pero que a estas alturas parece muy obvio. Ahora, en escala de gravedad hay otras imputaciones más serias contra Nicanor Boluarte, como el hecho de que un alcalde distrital que se reunió con él al poco tiempo recibió más presupuesto para hacer obras. Aquí podría haber habido pues un caso de presunto tráfico de influencias. O el hecho de que esté aprovechando recursos públicos a los prefectos y subprefectos nombrados por el gobierno de su hermana para conseguir firmas para su partido Ciudadanos por el Perú. El gobierno está tratando de minimizar la percepción sobre el poder real que tendría Nicanor Boluarte, pero, como les digo, ya hay suficiente evidencia de que sí tiene capacidad de incidir en o determinar ciertas decisiones del gobierno, y eso siempre es problemático cuando quien tiene ese poder no es un funcionario público y por tanto lo ejerce en la sombra, sin fiscalización y sin rendición de cuentas. En Panorama, mientras tanto, hubo un reportaje sobre un caso muy llamativo vinculado al gobierno regional del Callao y a las municipalidades de Comas y Ventanilla, en el que un personaje ya jubilado, Luis Antonio Blanco Cabrera, consiguió órdenes de servicio por todo tipo de prestaciones que sumaron cerca de 1 millón de soles en ingresos para él, solo en lo que respecta al gobierno regional del Callao en el 2023. Este señor aparentemente era un contratista multipropósito porque para todo lo llamaban, para adquirir polos, agua de mesa, refrigerios, material publicitario, alquilar de camionetas, etc. Estoy siendo un poco irónico aquí porque es bien inverosímil que este señor haya estado pues en capacidad de hacer todas esas cosas. Uno podría pensar que Blanco es más bien la fachada para darle algo de formalidad a un esquema para sacar dinero de esos gobiernos subnacionales. De hecho, al ser entrevistado por Panorama, el señor no sabía bien de qué le hablaban
y reveló que su hija era la que le hacía firmar una serie de papeles. La hija, Carmen Blanco, está fuera del país, según leo en La República, y no respondió para el reportaje, como tampoco lo hizo el gobierno regional del Callao. Como se diría coloquialmente, parece que aquí los ampallaron. Vuelvo al tema de las declaraciones del ex asesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva, que han sido pues la comidilla de los medios en los últimos días. Siguen revelándose detalles de su testimonio que es importante analizar. Por ejemplo, según un reportaje de Cuarto Poder, Villanueva señaló que su jefa, la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se molestó por la investigación que se estaba llevando a cabo en la Fiscalía a la Universidad a las Peruanas y buscó incluso suspender una diligencia de incautación en su contra, en contra de la universidad me refiero, que ocurrió finalmente en abril del 2023. ¿Por qué era problemático esto para Patricia Benavides? Según da a entender el reportaje, porque iba a generar, presumía ella, molestia en el fujimorismo por tratarse del negocio familiar de su ex secretario general Joaquín Ramírez. Finalmente terminó incautándose activos de la universidad por cerca de $1.000 millones. El abogado de Alas Peruanas, Wilber Medina, dice que estaban buscando la tesis de Patricia Benavides y que todo eso era pues una excusa para encontrar esa tesis. Pero esto es absurdo, nadie incauta pues $1.000 millones en activos solamente para encontrar una tesis. Lo que ocurre es que hay sospechas muy serias de vínculos entre la Universidad a las Peruanas y actividades fuera de la ley. Pero este tema es coyunturalmente relevante porque muestra una vez más a Villanueva explicando que las decisiones que buscaba tomar al más alto nivel la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se basaban en consideraciones de conveniencia política supuestamente. Cabe indicar adicionalmente que uno de los asesores en la sombra de Benavides, José Luis Aullón, también era abogado de una de las hijas de Fidel Ramírez, fallecido dueño de Alas Peruanas. El abogado de esa universidad, Wilber Medina, salió a rechazar que Alas Peruanas tenga una conexión con el fujimorismo. Dice incluso que esta pertenece a una cooperativa y que la familia Ramírez, abro comillas, desde el 2019 no tiene ni una sola acción, cierro comillas. Por su parte, el fiscal Rafael Vela ha señalado para el reportaje de Cuarto Poder que es justo después de esa incautación contra las peruanas, que él no le tocó liderar porque no correspondía, pero que después de eso se reactivan casos antiguos en su contra en la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía, dando pues a entender que era una represalia en su contra. También señala que el supuesto asesor en la sombra de Patricia Benavides, José Luis Aullón, tenía una animadversión fuerte en contra suya porque Vela estaba impulsando el caso fiscal contra el sodalicio de Vía Cristiana y Aullón era abogado de esta última organización. Volviendo a Villanueva, este también dice que Gustavo Mome, director de La República, fue otro de los que pidió la salida de Vela a Patricia Benavides. Mome ha reconocido que se reunió con Benavides, pero que no le pidió remover de su cargo a Vela, que solo fue una reunión, entre comillas, protocolar e informativa. Hoy en La República hay una nota larga de César Romero en la que se niega que el diario haya querido influir en la salida de Vela y se muestra además varias contradicciones en el testimonio de Villanueva. Villanueva también dice que Patricia Benavides estaba fastidiada con la fiscal especial Marita Barreto porque su protagonismo en el caso contra Sada Goray estaba opacando a la propia Benavides y por eso el equipo de esta última, o mejor dicho el propio Villanueva, filtró información crítica de Barreto a la prensa, concretamente a Beto Ortiz. Villanueva dice que él se la entregó, pero Beto Ortiz lo niega. Otro tema vinculado a Patricia Benavides es que según un reportaje de Punto Final, el abogado Rudy Agüedo del Castillo, que el equipo especial contra la corrupción en el poder, EFICOP, considera que era parte de la presunta organización criminal de Patricia Benavides, consiguió 2 órdenes de servicio por 72.000 soles en total con el MIDIS cuando Dina Boluarte era ministra, y luego ha tenido también órdenes de servicio con la PCM en la época de Castillo y nuevamente con la PCM y con la Presidencia de la República en la época de Dina Boluarte. Otro tema que ha estado muy fuerte en los medios durante el fin de semana es el caso del presidente o expresidente Martín Vizcarra. El Comercio sacó un informe bien completo de todos los colaboradores eficaces y testigos reservados que están incriminando de una forma u otra al expresidente. Uno de esos colaboradores ha dicho, por ejemplo, que Vizcarra buscó y logró cambiar el reglamento de la ley de contrataciones para favorecer empresas constructoras chinas, poniendo un requisito sobre solvencia económica que supuestamente no podían cumplir las empresas locales.
Recordemos que justamente fue una empresa china, Gesouba, la que se consorció con una empresa de la familia Pasapera para ganar licitaciones en Provías descentralizado y que éstas habrían pagado sobornos estimados en 3.5% del monto adjudicado a quienes estaban en ese momento en Provías descentralizado, en el MTC y al propio Vizcarra, según alegan a unos colaboradores. El exministro de Economía, Carlos Oliva, quien firmó ese cambio en el reglamento de la ley de contrataciones, ha negado que se haya hecho para, entre comillas, direccionar licitaciones y ha señalado más bien que el referido requisito era facultativo. Otra cosa que se ha conocido respecto de Vizcarra a partir de otro reportaje de Punto Final es que un suboficial de la policía de nombre Manuel Zambrano, quien estaba a cargo del resguardo del expresidente, era quien aparentemente le filtraba información sobre los avances de la investigación de los intocables de la corrupción a través de Hugo Misat, que era un amigo en común de ambos. Lo hizo, por ejemplo, el mes pasado, en enero, para alertar a Vizcarra de que estaban tras sus pasos. Hay evidencia corroborable de esto porque el teléfono de Misat estaba sometido a una interceptación legal dictada por el juez Jorge Chávez Tamaris. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, quisiera compartirles, como les anuncié, dos comentarios personales. El primero tiene que ver con la telenovela que se ha armado en torno a si Paolo Guerrero va a jugar o no en el club César Vallejo. Como sabemos, el goleador nacional ha pedido que le rescindan su contrato porque apenas se dio a conocer que había fichado por este club. Su madre, Petronila González, conocida como Doña Peta también, recibió un mensaje de un presunto extorsionador amenazándola con tomar represalias ahora que iban a estar en Trujillo si no accedían a lo que este individuo pedía. Creo que hay mucha gente que le tiene tanto aprecio a Paolo por lo que indudablemente ha significado para el fútbol peruano, que quizá no están viendo con objetividad, digamos, cuando se trata de evaluar el comportamiento de Guerrero en temas como este que comentamos ahora. En este caso, que yo haya podido ver, la posición legalmente más sólida la tiene el club si en efecto Guerrero estampó su firma en el contrato y este contemplaba una penalidad por resolución. El futbolista dice que todavía no le han pagado ni un sol, así que no entiende por qué el club no quiere hacer como si el contrato nunca se hubiese firmado. Y la razón es porque sí se firmó y los contratos firmados tienen consecuencias. Diera la impresión de que los abogados de Guerrero lo están asesorando para que diga que la situación de inseguridad ciudadana en Trujillo equivale a una causa de fuerza mayor que le permitiría resolver el contrato, pero esto no tiene sentido de aceptarse. Cualquier persona que tuviera un contrato en Trujillo, no solo vinculado a jugar fútbol, sino a cualquier otra cosa, podría forzar unilateralmente su resolución, aduciendo pues esta causa de fuerza mayor. Aquí uno puede empatizar indudablemente con la preocupación de la familia Guerrero por el desborde de la criminalidad en Trujillo y el riesgo que estaría asumiendo, pero la posición legal del otrora capitán de la selección es muy difícil de defender. Como era muy difícil de defender también la posición de Guerrero cuando dio positivo a una prueba de doping previo al Mundial de Rusia al que fuimos después de 36 años y que nunca terminó de explicar él qué fue lo que originó ese resultado, si fue accidental o una irresponsabilidad suya. Con este comentario seguramente me voy a ganar algunas críticas, pero con todo lo extraordinaria que ha sido la carrera de Guerrero en lo futbolístico, ha habido pues muchas instancias en las que ese extraordinario jugador no se ha conducido con la madurez necesaria. El segundo comentario que les ofrecí sobre el incidente que se conecta curiosamente con César Acuña, dueño del equipo del que ahora Paolo Guerrero se quiere desvincular, en un evento público en Virú, en el que estuvo César Acuña junto con la presidenta Dina Boluarte, este exclamó que Acuña es como el padre de todos los de la libertad, digamos, y que ella es como la madre del Perú. En realidad, ni siquiera es que haya dicho que es, entre comillas, como la madre, sino que lo dijo asertivamente, abro comillas, soy la mamá de todo el Perú, cierra comillas. Uno escucha este tipo de cosas y se pregunta si Boluarte tiene pues un equipo técnico que le prepare los discursos, en cuyo caso les estarían regalando la plata a juzgar por lo que producen, o si es ella misma a quien se le ocurren estas cosas. ¿Será que tanto le han machacado o ha escuchado ella esta idea profundamente equivocada también de que los congresistas son, entre comillas, los padres de la patria? Que ella incluso sintiéndose por encima de ellos, presume que estamos viviendo en una especie de matriarcado, con ella a la cabeza. Aquí hay que tener una cosa bien clara. Cuando se dice que el presidente de la República es el primer mandatario, mucha gente confunde este término, que en efecto es un poco equívoco, y asume que lo que quiere decir es que es el que manda más de todos.
Y en realidad es exactamente al revés. Mandatario es el que cumple el mandato de alguien más, en este caso de los ciudadanos otorgado por las elecciones. Nosotros no vamos a votar para elegir, entre comillas, a una madre, sino a una persona que nos represente, a quien podamos darle ciertas instrucciones, un mandato, para que lo cumpla en línea con nuestras expectativas como ciudadanos. En economía esto se le llama relación de agencia. Los ciudadanos somos los principales, los que mandamos, y la presidenta en este caso es la agente, la que recibe el mandato. Hay gente que se está molestando por este comentario de Boluarte porque es ella la que lo ha expresado y si uno tiene pues una percepción muy crítica de un político porque lo ve por ejemplo como un violador de derechos humanos, se va a indignar si ese político dice algo así como lo que ha dicho Dina Boluarte. Pero la crítica que yo hago va más allá de que sea ella la involucrada. Nosotros no somos pues una monarquía, los políticos en el Perú son todos mandatarios. Si alguno de ellos se ve como padre o madre de los ciudadanos que han otorgado ese mandato, es porque no tiene la más remota idea de lo que implica su rol y lo que está interpretando de manera absolutamente equivocada. Además, porque se está asumiendo como el padre o madre que se impone sobre sus hijos sin darles razones, porque estos deben pues rendirle obediencia, cuando en realidad, como les digo, es al revés, es ella la que le debe obediencia al mandato ciudadano. En fin, espero haberles dado algunos argumentos para que cada vez que escuchen pues hablar de esto de padres de la patria o madres de todos los peruanos, puedan decir con convicción que es pues un absurdo. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.